Bueno, muy bien. En el día de hoy vamos a analizar el régimen de bienes del matrimonio, que como ustedes saben tiene unos cambios importantes con relación al régimen originario del Código Civil, que ya tenía 140 años de vigencia y que había venido sufriendo modificaciones parciales por 4 o 5 leyes, pero que ninguna de ellas de alguna manera había encarado una reforma integral del régimen. Por lo tanto, había dificultades interpretativas muy grandes, sobre todo porque habían quedado textos muy antiguos y que hacían referencia a cuestiones que han desaparecido de nuestra sociedad. Por ejemplo, nunca se derogaron los artículos que regulan la dote de la mujer, por ejemplo, y en el contexto actual de nuestra sociedad ninguna mujer se casa con dote. Así que de alguna manera es bienvenida esta sistematización que se hace del régimen de bienes del matrimonio, cuya redacción se mejora y mucho. Otra de las cosas interesantes que tiene la nueva regulación es que está incorporada al libro segundo, es decir, al libro que trata las relaciones de familia. Recuerdan ustedes que en el régimen vigente, en el Código Civil, se regulan, pero solo se regulan dentro del régimen de los contratos, como si la sociedad conyugal fuese un contrato que era en definitiva una copia del antiguo derecho francés. Entonces, de alguna manera, también esto es una mejora porque se lo integra mejor al resto de la normativa relativa a la familia. En encuentros anteriores hicimos referencia a la libertad o al principio de libertad como uno de los ordenadores del Código Civil. Y ese principio se ve reflejado en este régimen de bienes del matrimonio en la incorporación a nuestro derecho positivo de las convenciones matrimoniales. En realidad, para decirlo técnicamente de manera correcta, de una opción, la incorporación de una opción. ¿Por qué de una opción? En el derecho comparado, muchos países, obviamente, la regulación del régimen de bienes del matrimonio intenta abarcar la mayoría de las realidades familiares posibles, ¿sí? Entonces, en muchos países existen 4 o 5 regímenes regulados y la gente en el momento de casarse o con posterioridad puede elegir por uno de esos 4 o 5 regímenes. En otros países, además, se permite la posibilidad de combinar regímenes o hacer normas contractuales anexas a esos regímenes para cambiar algún aspecto puntual, sea de la propiedad, sea de la gestión de los bienes, sea del pasivo y demás. O sea, hay como una libertad muy grande en muchos países para regular las relaciones económicas que necesariamente derivan de la celebración del matrimonio. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación se inclina por un modelo cerrado que en el derecho comparado se lo conoce como régimen convencional supletorio, donde el artículo 446, inciso D, permite a los esposos realizar en el momento del matrimonio o con posterioridad una opción por el régimen de separación de bienes. Eh, a falta de opción, el código les asigna el régimen de comunidades gananciales, que en alguna medida es muy parecido o igual al sistema que estamos acostumbrados a estudiar hasta ahora, ¿sí? Es decir, que en consecuencia de ello, la opción se limita exclusivamente al régimen de separación de bienes. A su vez, se regulan las denominadas convenciones matrimoniales, dos de las cuales ya estaban en el actual artículo 1217, la convención de inventario y la convención de donación que los esposos se hicieren, pero se agrega el inventario de deudas, que no estaba en el régimen anterior. Es decir, que la estructura básica del régimen de bienes del matrimonio hoy en el Código Civil y Comercial es la siguiente. Se puede hacer convenciones de manera limitada. Existen 2 regímenes, el régimen de comunidad y el régimen de separación. Y a su vez, y esto también es importante, existe un núcleo normativo aplicable a ambos regímenes. A este núcleo normativo se lo conoce en el derecho comparado como régimen primario. ¿Qué significa esto?
que aun cuando yo elija el régimen de separación o caiga en el régimen de comunidad, de todas formas hay un núcleo normativo, que son 4 artículos, 4 temas, son más de 4 artículos, pero sí son 4 temas, donde hay una regulación específica de temas relativos a que se aplican a todos los matrimonios, cualquiera sea el régimen por el cual uno haya optado. ¿Sí? Esto se denomina o se conoce como régimen primario. Muy bien. Otra característica interesante de este sistema convencional y de la posibilidad de elegir el régimen es que el régimen puede ser modificado al año de comenzado a regir. Y no hay un número que limite la cantidad de veces que uno puede cambiar el régimen de bienes del matrimonio. Es decir, uno puede estar un año bajo el régimen de separación, hacer una convención matrimonial por escritura pública, pasar al de comunidad, estar 2 años en el de comunidad, hacer otra convención, liquidar esa comunidad y pasar al régimen de separación nuevamente. O sea, los esposos en ese sentido tienen la libertad además no solo de convenir, sino que además de cambiar la convención en caso que consideren que hay razones que llevan a que sea mejor cambiar esa convención. Como ustedes saben, ha habido a lo largo de los últimos 20, 30 años un gran debate en la Argentina acerca de la admisión o no admisión de las convenciones. Y también saben que nosotros desde nuestra obra nos hemos de alguna manera opuesto a la incorporación de este tipo de convenciones porque entendemos que en determinadas circunstancias pueden ser perjudiciales, sobre todo para la parte más económicamente más débil de la unión, que en general es la mujer. Si uno analiza, no sé, para dar un ejemplo, cerca del 89% de los cargos en empresas de primera, los cargos ejecutivos en empresas de primera línea son ocupados por hombres. Es decir, aun cuando la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer existe, esa igualdad jurídica entre el hombre y la mujer todavía no se refleja en una igualdad económica en la mayoría de las sociedades y la nuestra no es ajena. Entonces, a nosotros siempre nos dio la sensación que eventualmente esto puede resultar perjudicial para la mujer, que económicamente en nuestra realidad social todavía sigue siendo más débil, con independencia, repito, de la igualdad jurídica. Otro argumento que nosotros en su momento pensamos en contra de esta regulación es que no siempre las condiciones originarias del acuerdo son las que van a estar dadas en la ruptura del acuerdo. ¿Se entiende? O sea, yo elegí un régimen en determinada edad, con determinadas condiciones y con determinadas oportunidades. Después pasan los años y en el pasar devenir de los años esas condiciones originarias tal vez cambiaron. Y ese régimen que en su momento elegí libremente ya no satisface mis necesidades en el momento. Entonces, esto también es una cosa complicada. Y además, el componente personal del matrimonio. La elección de la persona con la que uno va a contraer matrimonio supone una elección con un viso de permanencia, donde es muy difícil plantear de entrada las condiciones de la ruptura. Cierto es, además, que nuestro país no tiene tradición de este tipo de convenios, así que habrá que ver cómo empiezan a funcionar en la práctica. Además, hay otra cosa que también influye, a mi entender, que es que el miembro económicamente más poderoso de la pareja va a ser quien imponga las condiciones del acuerdo. ¿Sí? Porque si no el matrimonio no se celebra, y hay casos en la farándula donde esto eventualmente ha pasado. También me resulta dudosa la norma que permite cambiar el régimen todos los años, o una vez por año. ¿Por qué digo que me resulta dudosa? Porque ya de por sí la convivencia matrimonial es complicada. Si a uno además le suma que, ustedes imaginan la escena familiar, después sabes que estuve pensando y me gustaría, el otro entra en un estado de sospecha grave, diría yo, que realmente me parece discutible. Y hay otro tercer punto que me parece también importante, que es, en general y tradicionalmente, la institución que se fomentó desde la regulación fue el matrimonio. Y en las uniones convivenciales, que en su momento nosotros ya estudiamos,
hemos visto que existen los pactos de convivencia que permiten mucha más libertad que estas dos opciones. Permiten otras alternativas que los convivientes pueden pactar con límites, obviamente, no todo lo pueden pactar, pero sí hay una mayor libertad. Entonces, de alguna manera, se está fomentando que la gente no se case, sino que vaya a la unión convivencial o al mal llamado concubinato y no al matrimonio. Pero bueno, esto puede ser en definitiva una elección del legislador y demás, que no le veo demasiado problema. Avancemos. ¿Cuáles son las normas que se aplican a ambos regímenes? A ambos regímenes, o sea, aquellas que resultan obligatorias, elija cualquiera de las dos opciones que el ordenamiento me permite. La primera norma es el artículo 455 y es el denominado deber de contribución. La norma dice que ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a sus posibilidades. Y aquí se agrega, esto es obvio de toda obviedad, no resiste demasiado análisis, pero sí se agrega una acción para reclamar el cumplimiento de este deber de contribución, que a mí me suena a alimentos, le tengo que ser sincero, o sea, es como demandarse alimentos durante la convivencia, ¿sí? Supuesto, por cierto, poco usual en la práctica de nuestros tribunales. En general la demanda por alimentos o la demanda del deber de contribución va a ser más una vez que se produzca la separación de hecho y no durante la vigencia de la unión. Pero bueno, existe ahora esta posibilidad de demandar este deber de contribución a los gastos usuales de la casa. Y hay un agregado además, dentro de los gastos usuales del hogar se incluyen los gastos que reciban, que generen hijos no comunes, o sea, de uniones anteriores de cualquiera de ellos, menores de edad, o con capacidad restringida. Esto de alguna manera está en sintonía con una figura que nosotros todavía no hemos estudiado, pero que sí vamos a estudiar, que es la del progenitor afín. Que es una incorporación que hace el código, es el pariente por afinidad en primer grado, digámoslo también así, pero que de alguna manera va a generar una nueva situación. Otra de las normas que son obligatorias en todos los regímenes es el asentimiento conyugal. O, para decirlo más concretamente, mejor dicho, quiero decir, podríamos hablar ahora de la protección de la vivienda familiar, que tiene dos aspectos. Por un lado, la protección entre cónyuges y por otro lado, la protección frente a terceros. En cuanto a la protección entre cónyuges, hablamos del asentimiento en el artículo 456. No hace falta que yo vuelva sobre el concepto de asentimiento y la administración separada porque lo doy por sabido. Pero lo que se establece en el artículo 456 es que si se quiere disponer de derechos sobre la vivienda familiar o su ajuar, es necesario el asentimiento del otro cónyuge. Fíjense que la norma no hace ninguna aclaración entre bienes propios, bienes gananciales, no. Siempre que se quiera disponer de la vivienda familiar o su ajuar, es necesario el asentimiento del otro cónyuge. La norma es más amplia que el disponer y gravar del primer párrafo del 1277. ¿Por qué es más amplia? Porque se prevén también situaciones en las cuales no haya una enajenación del bien, pero sí se comprometa su uso y habitación. Y en consecuencia no se priorice la vivienda familiar como asiento de la familia, ¿sí? Algunos ejemplos de esto: vender por boleto, que no es técnicamente un negocio perfecto, pero que sí importa una previsa, sobre todo si está acompañada con la entrega de la posesión, aportar a un fideicomiso, dar en locación. Solo dar en locación o en comodato va a generar necesariamente que se deje de poder disponer de la vivienda familiar. O sea que la fórmula es más amplia que en el régimen anterior del 1277 y más restringida en cuanto a que solo se aplica a la vivienda familiar y no a todos los bienes gananciales como era en el otro caso, ¿sí? Se incluye a los muebles indispensables, esto ya lo dije, y el cónyuge que no dio su asentimiento tiene la facultad de pedir la anulación del acto. Anulación cuyo derecho caduca a pedirla a los 6 meses de realizado el acto o de conocido por el cónyuge que pretende su anulación.
La segunda protección de la vivienda familiar está dada por su inejecutabilidad, que está en el último párrafo del artículo 456. ¿Qué dice esta norma? Lo siguiente, que si los cónyuges, cualquiera de los cónyuges, ha contraído una deuda durante la vigencia de la comunidad, durante la vigencia del matrimonio, el acreedor de esa deuda no puede embargar ni ejecutar la vivienda familiar, salvo que la deuda haya sido contraída por ambos cónyuges o el uno con el asentimiento del otro. Esto tiene una historia. En la década del 80, cuando volvió la democracia, muchas de las constituciones provinciales se reformaron sobre todo para permitir la reelección de los gobernadores. Una de las que se reformó fue la de la provincia de Córdoba. Y en la constitución de la provincia de Córdoba se incorporó una norma que decía que toda vivienda única familiar era bien de familia. Fue una declaración automática de bien y familia. Si uno lee la norma un poquito desprevenido, la aplaude, pues dice, uy, qué buena idea tuvieron. Ahora, el problema es que la saca del crédito. Entonces, la familia quería ampliar la casa porque le habían nacido 2 chicos más, iba al banco, pedía un crédito hipotecario y el banco le decía, no, de ninguna manera, si yo no le voy a poder ejecutar su casa que usted quiere poner como garantía. Obviamente la norma fue un fracaso y luego la tuvieron que derogar. Pero lo cierto es que este riesgo existe. Entonces lo que se dice acá es, la protejo con su inejecutabilidad cuando la deuda la contrajo uno solo de ellos. Ahora, si la contrajeron ambos, o uno con el asentimiento del otro, ahí no es inejecutable, o sea, puede ser ejecutada. Con lo cual, la coloca dentro del mercado inmobiliario y dentro de la posibilidad de tomar eventualmente un crédito. Otro tema interesante es que, si bien se permite, en el artículo creo que es el 459, el mandato entre cónyuges. Esto no es novedoso a esta altura del campeonato, porque ya el 1276, en su último párrafo, permitía el mandato entre cónyuges. Pero hay un temita ahí que no ha sido bien resuelto, que es el siguiente. El artículo 1002, inciso D, establece la prohibición de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad. Prohibición absoluta, no relativa, o sea, prohibición absoluta. Entonces, el mandato es un contrato. Esta contradicción se debe a que no había en el proyecto que envió la comisión primero y en el proyecto que envió el Ejecutivo ninguna norma que prohibiera los contratos entre cónyuges. Y en muchas de las reuniones de la comisión bicameral se escucharon críticas a esta falta de prohibición. Fundamentalmente por 2 cosas. Primero, porque se altera el régimen de responsabilidad frente a las deudas. O sea, imaginen que yo compro un bien como ganancial y se lo dono a mi cónyuge. A ella se le incorpora como propio y se sale de la esfera de las deudas por algo que vamos a ver dentro de un ratito. Un tema. Segundo tema, se altera el régimen sucesorio. Porque en las sucesiones hay que distinguir cuando el cónyuge concurre con descendientes o con ascendientes entre bienes propios y bienes gananciales. O sea que eventualmente si yo tomo un bien como ganancial y se lo dono a mi cónyuge, voy a sacarlo de mi patrimonio y alterar el régimen sucesorio. Además. Entonces, en ese contexto se agregó este artículo 1002. Ahora, no se lo correlacionó con el resto del ordenamiento. Entonces ha quedado un desfasaje, porque por un lado se permite el mandato entre cónyuges, pero por otro lado, en el régimen de comunidad, todos los contratos están prohibidos. Y la fórmula es taxativa. No pueden contratar entre sí. ¿Sí? Ahí va a haber que reinterpretar la norma para entenderla. Otro artículo que entra en contradicción con este artículo 1002 es el 27 de la Ley de Sociedades. Saben ustedes que la 19.550 no se deroga, que se mantiene fuera del Código Civil y Comercial, o sea, todavía mantiene su autonomía, pero el 27 sigue hablando de los contratos de sociedad entre cónyuges, que de acuerdo al 1002 estarían prohibidos de realizarse, ¿sí? Así que ahí va a haber que hacer toda una reinterpretación. Al igual que el artículo 1276 vigente, no le pueden permitir al cónyuge darse a sí mismo el asentimiento, el mandato, no le puede permitir
darse a sí mismo el asentimiento, y al igual que el actual artículo 1276, no existe obligación de rendir cuentas, salvo que lo pacten en contrario. Esto, si bien el 1276 lo dice expresamente, la doctrina había entendido que los cónyuges podían pactar rendir cuenta igual. Por último, el último punto de normas de régimen primario, o sea, aplicable a todos los regímenes, es el de la responsabilidad solidaria por las deudas. Y aquí sí hay un cambio que es sustantivo. No hace falta que yo les recuerde que el artículo 5 y 6 de la 11357 establecen la responsabilidad separada de los cónyuges por las deudas que cada uno contrae. Ese principio se mantiene en el régimen de comunidad, pero se cambia fundamentalmente el régimen del artículo 6. ¿Qué se dice? Que si la obligación fue contraída para atender a las necesidades del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos, ambos esposos responden con todo su patrimonio. Ya no con los frutos de propios y gananciales y aquella distinción que había que hacer, recuerdan ustedes en los casos que nosotros analizamos. Aquí responden con todo su patrimonio. Repito, exclusivamente para las deudas que tengan que ver con el sostenimiento del hogar, por un lado, las necesidades del hogar, por un lado, y el sostenimiento y educación de los hijos comunes por el otro. ¿Sí? Comunes. No se incluye a los hijos de matrimonios anteriores o de uniones anteriores o que se tengan de soltero. Muy bien. En cuanto al régimen de comunidad, que ha sido íntegramente reformado y mejorado en su redacción, no hay grandes modificaciones en el régimen de comunidad. Primero, sí hay una modificación importante, que es el tema de los contratos, que ahora se encuentran prohibidos. Esto ha dado por tierra con todas las discusiones anteriores que habían, recuerdan, contratos permitidos, prohibidos, dudosos, el contrato de trabajo, de locación, bueno, todas esas discusiones han quedado atrás a partir del 1002. Yo de todas maneras creo que esto va a haber que revisarlo doctrinariamente al menos, porque yo no creo que hay contratos que son perfectamente válidos y aceptables entre cónyuges, por lo tanto la prohibición me resulta una sanción demasiado grave. En cuanto a la calificación de los bienes, los artículos 464 y 465 están redactados en espejo. El 464 dice son bienes propios y hace una enunciación larguísima de bienes propios, y el 465 dice son bienes gananciales y hace una enunciación larguísima de los bienes gananciales. En eso no hay grandes diferencias con el régimen vigente, salvo en dos supuestos. El primero de los supuestos es la obra artística o intelectual. En el régimen de Borda, o sea, de la 17711, antes no estaba previsto en la norma, esos bienes son bienes propios. Y el producido de ellos durante la vigencia de la comunidad es ganancial. Que esta era la solución que Borda había adoptado en contra de la sucesión de Roberto Art, donde la Cámara Civil había resuelto exactamente lo contrario, o sea, que eran de carácter ganancial las obras publicadas durante la vigencia de la comunidad. Esta norma había sido criticada por la doctrina, en su momento había sido criticada por la doctrina, y bueno, el codificador se inclina por cambiar el criterio y entender que ahora la obra producida durante la vigencia de la comunidad, intelectual o artística, es de carácter ganancial, pero luego se otorga un derecho de preferencia en el momento de la liquidación de la comunidad, para que el autor se pueda llevar la obra a su patrimonio, porque en definitiva es producto también de su talento. Otra de las cosas que está expresamente en el ordenamiento es esto de la calificación única. Recuerdan ustedes que en el régimen vigente hay todo un debate acerca de si se admite la calificación única o la calificación dual, cuando uno de los cónyuges adquiere usando en parte dinero propio y en parte dinero ganancial. Bueno, el Código Civil y Comercial se inclina por la calificación única, con la regla del mayor valor o la adquisición originaria, tal cual era la evolución doctrinaria y jurisprudencial sobre el particular. En cuanto a la gestión, o sea, la administración de los bienes, se mantiene el principio de gestión separada, tal cual lo hemos venido estudiando a lo largo de los últimos 40 años. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos. No usa la misma fórmula, pero más o menos es eso. Y se mantiene la regla del asentimiento, pero con un contenido distinto al 1277 vigente.
obviamente sigue recayendo sobre bienes gananciales, siempre y cuando estos sean bienes registrables, con toda la discusión sobre cuáles son los registrables, dónde se registran y demás. Las acciones nominativas no endosables o no cartulares, donde recuerdan que había una discusión acerca de cómo se escriben en los libros de la sociedad, había muchas de la doctrina decían que no correspondía al asentimiento, otro que sí, ahora está expresamente que el asentimiento se requiere. La participación en sociedades no comprendidas en el inciso anterior, o sea, toda participación societaria, su disposición va a requerir asentimiento conyugal. Y por último, la disposición de establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, Se incluye aquí, en definitiva, los fondos de comercio, que en el régimen vigente no estaban dentro del asentimiento del artículo 1277. En cuanto al pasivo, se mantiene la responsabilidad separada, salvo para el caso de reparación y conservación de los gananciales, donde la responsabilidad se extiende a los gananciales del otro cónyuge. Donde se extiende a los gananciales del otro cónyuge. ¿Sí? Fíjense que ya no es a los frutos de propio, no, a todos los gananciales del otro cónyuge. En cuanto a la disolución, primero que se eliminan todos aquellos efectos, ¿se acuerdan de la incidencia de la separación de hecho y demás? Todo eso desaparece del ordenamiento. Pero se le permite al juez retrotraer los efectos de la disolución al momento de la separación de hecho y eventualmente limitar esa retroactividad por razones de índole de abuso de derecho o fraude. ¿Sí? Pero la retroactividad ya no es como en el actual artículo 1306 al día de la notificación de la demanda o la presentación conjunta en su caso, sino que eventualmente puede retrotraerse hasta la separación de hecho, hasta el momento de la separación. Obviamente habrá que analizar si se puede probar el momento de la separación o la época de la separación, siempre en estos casos hay idas y vueltas, así que eventualmente puede ser problemático. Se regula también exhaustivamente la indivisión poscomunitaria, o sea, el estado de los bienes gananciales durante el periodo que va entre la disolución y la efectiva liquidación. Saben ustedes que en ese punto en particular el código no había ninguna norma, ahora se lo regula en cuanto al uso, en cuanto a la gestión y en cuanto al pasivo de los bienes, recogiendo las líneas jurisprudenciales y doctrinarias mayoritarias. En materia de uso, el uso es común y si uno lo usa exclusivamente debe pagar un canon locativo. En materia de gestión, se establece la gestión tal cual venía en el régimen de comunidad, pero con la obligación de avisarle al otro con debida antelación de actos que vayan a influir en el cambio, algún cambio en el patrimonio. Y en cuanto a pasivo, manteniendo el régimen de los artículos, iba a decir 5 y 6, del 456, perdónenme, del 460 y 461, que son los artículos que hablan de la responsabilidad en el régimen primario y en el régimen de comunidad. Por último, también se adopta en este caso la tesis de Zanoni de la diferenciación de las causas. O sea, esto que les estoy explicando solo se aplica a la disolución por divorcio. La disolución por muerte se rige por las normas que rigen el derecho sucesorio. ¿Sí? Por eso les decía que se ha recogido de alguna manera la evolución doctrinaria y jurisprudencial durante muchos años de debate sobre el tema. En cuanto a la liquidación, se regulan sistemáticamente las recompensas. Por primera vez, las recompensas en el código aparecen media dispersas en algunas normas, ahora se las regula sistemáticamente. Se admite expresamente el principio del menor valor como regla para fijar el valor de la recompensa. Me explico para que lo vean claramente. Imaginen ustedes que yo compro una propiedad utilizando $40.000 en dinero propio y $60.000 de dinero ganancial. Ese bien, por la tesis de la calificación única, será calificado como ganancial porque el mayor valor es ganancial, pero con un derecho de recompensa. Muy bien. 20 años después me divorcio y tenemos que dirimir ese derecho de recompensa. ¿Por cuánto debo la recompensa? Y el bien ya no vale $100.000, ahora vale 200.000 o 400.000. ¿Por qué 400.000? ¿Por qué? Porque cambió la zona, mejoró todo. O sea,
creció el valor, cambiaron el tipo de cambio, bueno, Sí. lo que sea que sucedió. Ahora el bien vale $400.000. La pregunta es por cuánto procede la recompensa. Si por el 40% de $400.000 o por los $40.000 originariamente invertidos. Y el código aquí se inclina por un criterio contrario a la evolución jurisprudencial sobre el tema, porque toma el menor valor. O sea, los 40.000, no el 40% de 400.000 en el ejemplo que yo les daba. Esta es la regla francesa. Así está en el código francés. Yo creo que esto está emparentado, a mi gusto, con economías más estables que la nuestra. La nuestra tiene estas variaciones de valor muy, muy trascendentes, así que yo creo que esto va a traer algunos. De todas maneras, en el ejemplo que les doy, la Corte de la Provincia tiene un fallo exactamente en el sentido contrario al de los que resuelve el Código Civil y Comercial. Y otro tema que se resuelve expresamente es el tema del mayor valor de las acciones y la recompensa que es debida en ese caso. Me explico. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges hereda acciones en una sociedad y esas acciones valen el 33% de la sociedad y equivalen a $100.000. Y 20 años después, a partir del trabajo del cónyuge en esa sociedad creció y ahora vale $3 millones. La pregunta es, ¿el mayor valor de esas acciones que se ha ido capitalizando por la reinversión de las utilidades, genera o no genera una recompensa a favor del otro cónyuge? ¿Sí? El código se inclina expresamente porque sí, porque ese mayor valor genera una recompensa. Y aquí me parece que hay una confusión. ¿Por qué? Porque hay que distinguir utilidad de dividendo. Nadie duda que el dividendo es ganancial, pero no siempre la utilidad, es decir, la diferencia entre el patrimonio al principio del ejercicio y al final del ejercicio, es más, obviamente, porque si no hubo pérdida, hubo quebranto, no utilidad, implica ganancia, porque en muchas ocasiones es necesario reinvertir ese dinero a los efectos de seguir en el mercado. Imaginen una empresa que se dedica al zapato femenino. Si no invierte en diseño, en nuevos materiales, en viajar al exterior, mirar otras cosas y demás, desaparece del mercado. Entonces, eso no puede ser considerado ganancia, ¿sí? O fruto.